Nunca imaginé que el sonido de metal aplastando metal sería lo último que recordaría como Anna Richardson, y lo primero que me transformaría en alguien completamente diferente. Pero mientras yacía entre los restos retorcidos del BMW de mi hermano, no tenía idea de que ese accidente revelaría una verdad tan aterradora que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la supervivencia. Mi nombre es Anya, y esta es la historia de cómo mi propia familia intentó asesinarme para salvar a su hijo dorado, y cómo esa traición se convirtió en la base del trabajo más importante de mi vida. El accidente ocurrió un martes por la noche, en octubre. Yo tenía 22 años, estaba en mi último año de premedicina en Northwestern, viajando de copiloto mientras mi hermano mayor, Ethan, nos llevaba a casa después de la cena familiar. Ethan siempre había sido la estrella, el que nunca hacía nada mal a los ojos de mis padres. Tenía 25 años, era un exitoso banquero de inversiones, guapo, encantador, y completamente imprudente al volante. Debía haber sabido que no debía subir al coche con él esa noche. Ethan había estado tomando vino durante la cena, y podía verlo testeando mientras manejaba. Cuando le pedí que soltara el teléfono, se rió y dijo que era mejor conductor borracho que la mayoría sobrios. Lo último que recuerdo fueron los faros brillantes de un camión que venía de frente, el rostro de Ethan iluminado por la luz de su pantalla, y su grito de pánico al darse cuenta de que nos estábamos desviando al carril contrario. Luego vino el sonido de metal aplastando metal, el vidrio estallando, y una oscuridad total. Desperté 3 días después en la UCI del Hospital Northwestern Memorial, conectada a más máquinas de las que podía contar. El dolor era indescriptible, pero la morfina lo mantenía soportable. A medida que mi vista se aclaraba, escuchaba las conversaciones en voz baja de las enfermeras hablando sobre mi estado afuera de la habitación. Por lo que logré entender, había sufrido graves lesiones internas, me habían extirpado el vaso, tenía varias costillas rotas y, lo más grave, uno de mis riñones estaba tan dañado que tuvo que ser removido quirúrgicamente. Los médicos decían que mi supervivencia era un milagro. Mientras tanto, Ethan había salido casi ileso, solo unos rasguños y una leve conmoción cerebral. Cuando mis padres, Richard y Eleanor Richardson, finalmente vinieron a visitarme al 4.º día en terapia intensiva, esperaba alivio, lágrimas, alguna muestra de gratitud porque su hija había sobrevivido. En cambio, me encontré con una frialdad calculada y una irritación apenas disimulada. Eleanor se paró al pie de mi cama, sin siquiera mirarme, hablando directamente con el doctor Martínez, mi médico tratante. Se recuperará por completo, ¿verdad? Todavía tenemos que preocuparnos por Ethan. El pobre ha quedado tan traumatizado con todo esto. Richard, igual de distante, revisaba mi expediente médico como si estuviera leyendo un reporte financiero y no la información de su hija. ¿Cuál es el tiempo estimado de recuperación? Todo esto está afectando los planes familiares. Tenemos la fiesta de compromiso de Ethan el próximo mes. Los miré incrédula. Ahí estaba yo, su hija, que casi había muerto en un accidente causado por la imprudencia de su hijo favorito, y ellos estaban preocupados por una fiesta. Ni una sola vez me preguntaron cómo me sentía, si tenía dolor o si necesitaba algo. Después de que se fueron, me quedé mirando el techo desde la cama del hospital, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Siempre había sabido que Ethan era el preferido, pero no fue hasta ese momento que comprendí lo poco que yo realmente significaba para ellos. Pero el verdadero horror aún estaba por venir. 3 días después, el estado de Ethan empeoró repentinamente. La conmoción leve aparentemente había ocultado un problema más serio. El impacto había agravado una enfermedad genética renal que corría en nuestra familia, algo que mis padres sabían, pero nunca me habían contado. Los riñones de Ethan estaban fallando rápidamente, y sin una intervención inmediata, necesitaría un trasplante en cuestión de semanas. Yo estaba medio inconsciente por la medicación cuando escuché voces afuera de mi habitación. Al principio pensé que estaba soñando, pero conforme la conversación continuó, comprendí con un horror creciente que estaba escuchando la charla más cruel que podía imaginar. La voz de Richard sonaba tranquila, calculada, como si hablara de una transacción de negocios. Escuche, doctor, mi hija ya está gravemente herida. Su futuro será limitado de todos modos. Nunca podrá llevar la vida activa y exitosa que planeaba. La voz de Eleanor se unió, igual de fría y práctica. Ethan es diferente. Él tiene toda una carrera por delante, una prometida, una vida llena de potencial.
Es una decisión lógica. Tomar el riñón que le queda a Anna es la mejor manera de asegurar que al menos uno de nuestros hijos tenga una vida completa y exitosa. Le daría un propósito a su vida, uno que nunca podrá alcanzar por sí sola. Sentí que estaba escuchando a desconocidos discutir la extracción de órganos de un cadáver. Pero no eran extraños. Eran mis padres. Las personas que se suponía debían amarme y protegerme, hablando con total calma sobre asesinarme para salvar a su hijo favorito. La doctora Lena Petrova, jefa de cirugía y la mujer que me había salvado la vida, respondió con una voz tan firme como el acero. Ustedes me están pidiendo que mate a su hija para extraerle los órganos y dárselos a su hijo. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Esto es inhumano y completamente ilegal. La respuesta de Richard me heló la sangre. Firmaremos todos los documentos que sean necesarios. Somos sus tutores legales. Tenemos derecho a tomar decisiones médicas por ella. Eleanor añadió con frialdad. De todos modos, pasa la mayor parte del tiempo inconsciente. Nunca sabrá lo que pasó. Podemos decirle a la gente que sucumbió a sus heridas. Isen vivirá, y la muerte de Anna tendrá sentido. El impacto de lo que escuchaba fue tan profundo que no lloré. En su lugar, me invadió una claridad extraña, una comprensión fría que lo cambió todo. Esas personas que me habían criado estaban dispuestas a asesinarme sin pensarlo dos veces, solo para salvar al hijo que realmente amaban. Con las manos temblorosas, busqué el botón de llamada y lo presioné una y otra vez hasta que una enfermera entró corriendo. Cuando se inclinó sobre mi cama, susurré con una voz más fuerte de lo que me sentía. Quiero hablar con un defensor de pacientes inmediatamente. Y quiero que quede documentado que rechazo cualquier visita de mis familiares. En menos de una hora, María Flores, del Departamento de Defensa del Paciente del hospital, estaba sentada junto a mi cama, escuchando mientras le contaba la conversación que había escuchado. María era una mujer fuerte, de unos 40 años, abogada especializada en proteger a pacientes vulnerables de exactamente este tipo de abuso. La doctora Petrova confirmó mi testimonio, relatando cómo mis padres habían intentado presionarla para que, esencialmente, me asesinara. Aún más condenatorio fue el hecho de que el sistema de seguridad del hospital había grabado audio desde el pasillo fuera de mi habitación, captando cada palabra de su monstruoso plan. En menos de 24 horas, María presentó una petición de emergencia ante el tribunal, solicitando una orden de restricción inmediata contra mis padres y la revocación de su autoridad para tomar decisiones médicas sobre mí. La escena que siguió fue digna de una película. Richard y Eleanor llegaron al hospital la mañana siguiente, solo para ser detenidos por guardias de seguridad que les informaron que ya no podían acercarse a mí. Estallaron en furia, gritando sobre sus derechos como padres, amenazando con demandar al hospital por secuestrar a su hija, haciendo tal escándalo en el vestíbulo que otros pacientes se detuvieron a mirar. La audiencia judicial fue rápida y contundente. El juez, visiblemente horrorizado por las pruebas, concedió la petición de emergencia y me colocó bajo tutela estatal temporal. Por primera vez en mi vida, era legalmente libre de las personas que me habían dado la vida, pero que nunca habían sido verdaderamente mis padres. Cuando finalmente me dieron de alta 6 semanas después, fui asignada a un programa de vivienda transicional para jóvenes adultos. No era lujoso, pero era mío. Tenía mi propio cuarto pequeño, acceso a terapia, y por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que me veían como alguien valioso simplemente por estar viva. Lo primero que hice fue cambiar mi nombre. No podía soportar seguir llevando el apellido Richardson. Después de semanas de investigación, elegí Bulov, un apellido ruso que significa lobo. Estaba harta de ser una oveja llevada al matadero. Me estaba convirtiendo en algo feroz y protector. Con la ayuda de María, solicité becas y apoyo financiero para continuar mis estudios. Cambié mi carrera de premedicina a Derecho, con especialización en ética médica y defensa del paciente. Quería convertir mi dolor en un arma para proteger a otros de los abusos que yo había sufrido. El comité de becas se conmovió con mi historia, y recibí una beca completa para terminar mi licenciatura y continuar hasta la Facultad de Derecho. Cada semestre trabajé más duro que nunca, impulsada por un deseo ardiente de volverme lo suficientemente poderosa para que nadie volviera a intentar hacerme daño. 7 años después del accidente que casi me había matado, era Anna Bulov, abogada, y había construido algo extraordinario de las cenizas de mi antigua vida. El protocolo Fénix era mi obra maestra,
una organización sin fines de lucro que brindaba apoyo legal y financiero a menores y jóvenes adultos abusados por sus familias en situaciones médicas. Teníamos oficinas en 12 estados, un equipo de 47 defensores y alianzas con los principales hospitales del país. Mi oficina estaba en el último piso de un edificio reluciente en el centro de Chicago, con ventanales de piso a techo que daban vista a la ciudad donde una vez casi muero. Sobre mi escritorio había una foto de un chico de 16 años que había recibido mi donación de riñón 2 años atrás. Marcus, un muchacho cuya familia había hecho todo lo posible para mantenerlo con vida y saludable. Mientras tanto, la vida de Ethan había tomado un rumbo muy distinto. Sin acceso a mi riñón, fue puesto en la lista nacional de espera de trasplantes. Su salud siguió deteriorándose con los años, y ahora pasaba 3 días a la semana en diálisis solo para mantenerse con vida. Richard y Eleanor habían gastado casi todos sus ahorros en su atención médica. Hasta que un día, todo cambió de una manera que jamás habría imaginado. Mi asistente me avisó por el intercomunicador que habíamos recibido más de 300 correos electrónicos en la última semana sobre un solo caso. Todos pedían que el protocolo Fénix ayudara a un joven llamado Ethan Richardson, que necesitaba desesperadamente un trasplante de riñón. Richard y Eleanor habían lanzado una campaña en redes sociales para salvar a su hijo moribundo, apareciendo en noticieros locales y creando videos virales sobre la tragedia de su familia. En su versión de la historia, eran unos padres devotos cuya hija había muerto trágicamente años atrás en el mismo accidente que dañó los riñones de su hijo. La campaña estaba perfectamente diseñada para generar lástima y donaciones. Habían abierto una página de GoFundMe, organizado cenas benéficas e incluso convencido a algunos famosos menores de compartir su historia. Verlos mentir con tanta naturalidad sobre mi muerte, ver cómo borraban mi existencia para hacer su historia más conmovedora, me hizo sentir de nuevo esa fría claridad a la que ya estaba acostumbrada. Pero cometieron un error crucial. Pidieron ayuda al protocolo Fénix. Le indiqué a mi asistente que se pusiera en contacto con su campaña y ofreciera una reunión. Aceptaron con entusiasmo, seguramente ya planeando cómo aprovechar la reputación de mi organización para impulsar sus donaciones. La reunión se programó para un jueves por la mañana en la sala principal del protocolo Fénix. Richard, Eleanor y Ethan llegaron vestidos con sus mejores ropas, claramente intentando causar buena impresión ante la famosa abogada que podría salvar la vida de su hijo. No me reconocieron al principio. La joven de 22 años, rota en una cama de hospital, había sido reemplazada por una mujer de 30 años segura, poderosa, y acostumbrada a inspirar respeto. Fue Ethan quien lo entendió primero. «Ah, ¿Anja?», balbuceó, apenas en un susurro. Sonreí, con esa misma sonrisa fría que había perfeccionado enfrentando a abogados hostiles en juicios difíciles. «Hola, Ethan. Richard, Eleanor, por favor, siéntense. Tengo entendido que necesitan un riñón». El silencio que siguió fue profundo. Lo dejé prolongarse durante 1 minuto entero antes de continuar. He seguido su campaña con gran interés. Una historia muy conmovedora, aunque noté que omitieron algunos detalles. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo nosotros. Pero, ¿saben qué? Tenían razón en una cosa. Dijeron que quitarme el riñón le daría propósito a mi vida. Y así fue, solo que no de la forma que imaginaron. Regresé a mi asiento y abrí la carpeta que había llevado conmigo. Su intento de matarme me dio la misión más importante de mi vida. El protocolo Fénix ha salvado a 847 jóvenes de situaciones exactamente como aquella en la que ustedes me pusieron. Saqué una fotografía de la carpeta y la coloqué sobre la mesa. Verán, terminé donando mi riñón hace 3 años. Este es Marcus Chen. Tenía 16 años cuando recibió mi riñón. Sus padres gastaron hasta el último centavo en su tratamiento, vendieron su casa, pidieron préstamos contra su jubilación, todo para mantenerlo con vida. Nunca consideraron que él valía menos que ningún otro miembro de su familia. La esperanza en los ojos de Ethan empezó a desvanecerse cuando comprendió hacia dónde iba todo eso. Marcus está prosperando ahora. Está en la universidad estudiando medicina para ayudar a otros chicos como él. Su familia me escribe cada Navidad, agradeciéndome por haberle dado una segunda oportunidad. Richard se inclinó hacia adelante, el rostro enrojecido por la ira. Entonces, ¿salvas al hijo de unos desconocidos, pero no a tu propio hermano?
Los miré a los tres, uno por uno, a las personas que me habían dado la vida, pero nunca amor. Ethan nunca fue mi hermano. Los hermanos no causan accidentes por imprudencia y luego dejan que sus hermanas carguen con la culpa. Los padres no planean asesinar a una hija para salvar a otro hijo. Me puse de pie otra vez, alisando con calma la falda de mi traje. ¿Quieren saber cuál es mi propósito? Mi propósito es asegurarme de que ningún otro niño vuelva a pasar por lo que ustedes me hicieron vivir. Mi propósito es proteger a los jóvenes vulnerables de familias como la suya. Caminé hasta la cabecera de la mesa y apoyé las manos sobre la superficie, inclinándome hacia Ethan. Ustedes reprobaron las pruebas más básicas de humanidad hace 7 años. Las reprobaron de nuevo cuando borraron mi existencia de su historia, y las están reprobando otra vez al sentarse en mi oficina a pedirme que salve al hijo cuya vida valoraron más que la mía. La habitación quedó en completo silencio, salvo por el llanto ahogado de Eleanor. Así que esto es lo que va a pasar, dije, enderezándome por completo. Van a salir de mi oficina y nunca más van a ponerse en contacto conmigo ni con nadie del protocolo Fénix. Van a vivir sabiendo que la hija que intentaron sacrificar está prosperando, mientras el hijo que intentaron salvar se está muriendo. Me dirigí a la puerta y coloqué la mano sobre la manija. Ustedes me enseñaron que la familia no se define por la sangre, sino por quién estaría dispuesto a sacrificarse por ti, y quién estaría dispuesto a sacrificarte. La familia de Marcus Chen lo dio todo para salvarlo. Ustedes estaban dispuestos a darme por muerta para salvar a Ethan. La diferencia es que yo aprendí la lección. Antes de salir, me giré una última vez. La próxima vez que cuenten su historia en televisión, tengan más cuidado con los hechos. El protocolo Fénix tiene excelentes abogados, y nos tomamos muy en serio la difamación. Salí de la sala y cerré la puerta tras de mí, dejándolos ahí, sentados entre las ruinas de sus esperanzas y sus mentiras. Esa noche, me senté en mi departamento mirando el horizonte de Chicago, la misma vista que veía desde la cama del hospital años atrás. La chica asustada y rota que casi murió en aquel accidente ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más decidida, más viva que nunca. El protocolo Fénix sigue creciendo y evolucionando, llegando cada año a más jóvenes vulnerables. Nos hemos expandido para defender a niños con discapacidades cuyas familias quieren institucionalizarlos, a jóvenes transgénero cuyos padres se niegan a aceptar su identidad, y a quienes son forzados por sus familias a someterse a procedimientos médicos que no desean. Cada caso me recuerda mi propia historia, el momento en que entendí que las personas que se suponía debían amarme eran, en realidad, mi mayor amenaza. Pero cada intervención exitosa también demuestra que sí es posible construir algo hermoso incluso a partir de la traición más devastadora. Hoy, cuando despierto en mi departamento con vista al lago Michigan, cuando me pongo mis trajes elegantes y camino hacia salas de juntas llenas de gente poderosa que escucha mis opiniones, cuando veo las fotos en mi escritorio de los jóvenes cuyas vidas hemos salvado, recuerdo que la mejor venganza contra quienes intentaron destruirte es vivir bien. Richard y Eleanor Richardson intentaron enseñarme que era desechable, que mi vida solo tenía valor si servía a su hijo favorito. En cambio, me enseñaron que soy lo bastante fuerte para sobrevivir a todo, lo bastante inteligente para construir algo extraordinario desde la nada, y lo bastante valiosa para atraer a personas que sí se preocupan sinceramente por mí. A veces me preguntan si me arrepiento de haberlos sacado de mi vida por completo. La respuesta es simple. No puedes mantener una relación sana con personas que creen, en el fondo, que eres reemplazable. El protocolo Fénix existe porque miles de jóvenes, cada año, enfrentan esa misma terrible verdad sobre sus propias familias. Nuestro trabajo es ayudarles a entender que no son responsables de reparar vínculos con quienes nunca aprendieron a amar de verdad. Y, lo más importante, les enseñamos que sobrevivir al trauma no es suficiente. El objetivo no es solo escapar del abuso, sino transformar el dolor en un propósito que sirva a los demás. Mis padres intentaron matarme para salvar a mi hermano. Sin querer, me dieron la claridad y la fuerza para salvar a cientos de otros niños de familias como la nuestra. Querían terminar mi historia, pero en realidad me dieron el capítulo más importante de mi vida. Soy Anna Bulov, fundadora y directora del Protocolo Fénix, y me levanto de las cenizas de su traición cada día. Y cada mañana, cuando entro a mi oficina, cuando veo los rostros de los jóvenes defensores que trabajan a mi lado, cuando leo las cartas de agradecimiento de las familias que hemos ayudado,
recuerdo que las mejores victorias no son sobre la venganza, sino sobre la transformación, convertir lo peor que te pasó en lo mejor que haces por los demás. Ese es mi propósito. Esa es mi herencia. Y por eso sé que, sin importar lo que me hayan quitado, lo que construye a partir de los restos de su crueldad es mucho más poderoso de lo que ellos pudieron imaginar jamás.